Hola, hoy vamos a ver un tema que es muy utilizado, yo creo que es de los que tienen más aplicaciones, que se llama Teorema de Pitágoras. Este teorema tiene un montón de aplicaciones en un montón de la vida eh, de las diferentes áreas. Veamos, hace mucho tiempo, hace muchos años, un personaje griego que llevó por nombre Pitágoras estudió los triángulos rectángulos y las relaciones que se establecen entre los catetos y la hipotenusa. A una de estas relaciones que encontró, que por cierto tiene muchas implicaciones, como les decía, en la ciencia, el arte, la ingeniería, la arquitectura, en la, este, pues no sé, en una infinidad de aplicaciones en diferentes materias. A esto se le conoce como teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, bueno, pues se usa en un triángulo rectángulo, como podemos ver en la figura. Vamos a empezar por ver las áreas de los cuadrados que se trazan en los lados de un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Si construimos un cuadrado en cada lado del triángulo, de esta manera, y luego tomamos el cuadrado que está sobre la hipotenusa, que es el cuadrado más grande, que está en color verde, después vamos a dividir el segundo cuadrado, el cuadrado más de los rojos, el más grande, y lo vamos a acomodar en cada una de estas partes en el cuadrado anterior. Es decir, cada una de estas partes coloreadas dentro del cuadrado mediano la vamos a acomodar en el cuadrado que ya dibujamos, de esta manera. Después vamos a acomodar el tercer cuadrado en el hueco que quedó y vamos a ver cómo se cubre completamente el cuadrado que estaba sobre la hipotenusa. Si esto lo representamos, el área del cuadrado pequeño más el área del cuadrado mediano, siempre nos va a dar como resultado el área del cuadrado más grande. Bueno, esto es, digamos, con figuras geométricas, como podríamos hacer una explicación de la relación que hay entre los catetos y la hipotenusa. Ahora vamos a ver esta misma relación, pero explicado con números. Vamos a ponerle medidas a los catetos. Si un cateto mide 6 y otro cateto mide 8 centímetros, la hipotenusa va a medir 10 centímetros. Construimos un cuadrado en cada uno de los lados del triángulo. Y ahora vamos a calcular el área de cada uno de los cuadrados, empezando por el más pequeño, el que mide 6 centímetros de lado. Para calcular su área es 6 centímetros al cuadrado, que es un cuadrado, y 6 por 6 son 36 centímetros cuadrados. El área del cuadrado que está en azul, que es el cuadrado mediano, que está sobre el otro cateto, es 8 centímetros al cuadrado, que son 64 centímetros cuadrados. Y el área del cateto más grande, que está sobre la hipotenusa, son 10 centímetros al cuadrado, que son 100 centímetros cuadrados. Si sumamos las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos, es decir, el que está en rojo y el que está en azul, el resultado es el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, es decir, el que está en verde. Esto es 36 más 64 igual a 100 centímetros cuadrados. Se vuelve a cumplir la condición que dijimos en el caso anterior. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto? Bueno, esta relación que acabamos de expresar, tanto geométricamente como numéricamente, es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras siempre se va a aplicar sobre un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto, se llaman catetos, los identificamos con la letra AB, como ya dijimos antes, y la hipotenusa la identificamos con la letra C, que es el tercer lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Bueno, el teorema de Pitágoras dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si esto lo ponemos con
nombre de los lados del triángulo, nos va a quedar así: hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Pero como sabemos que la hipotenusa es C y los catetos son A y B, esto lo podemos reducir a esta expresión algebraica. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Esto es lo que se conoce como teorema de Pitágoras. Así de simple. Aquí tenemos la expresión que representa el teorema de Pitágoras. Ahora, si de esta expresión nosotros despejamos la C, nos va a quedar C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Esta expresión es la que vamos a utilizar. Si de esta misma expresión despejamos la A, nos va a quedar A es igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Esta otra expresión también nos va a servir. La primera expresión que sacamos la vamos a utilizar cuando nosotros vamos a tratar de encontrar el valor de la hipotenusa. La segunda expresión la vamos a usar cuando vamos a buscar el valor de un cateto, ¿sí? Recordemos, es la misma expresión, pero despejada de diferente manera. Vamos a verlo en un ejemplo. Si apoyo una escalera sobre una pared, el pie de la escalera se ubica a 2 metros de la pared. Si la escalera llega a 5 metros de altura sobre la pared, ¿cuánto mide la escalera? Aquí tenemos la figura. Tenemos la pared, tenemos la escalera y tenemos el piso. La pared está ubicada, perdón, la escalera, el pie de la escalera está ubicada a 2 metros de la pared sobre el piso. Y la escalera llega hasta una altura de 5 metros sobre la pared. Ok. Primero que nada tenemos que ubicar el ángulo de 90 grados. En este caso está entre la pared y el piso. Enfrente del ángulo de 90 grados siempre vamos a ubicar la C, que es la hipotenusa, y a los otros dos lados vamos a llamarles lado A y lado B. Ok. Como recordamos, tenemos dos expresiones. ¿Cuál de las dos expresiones vamos a utilizar? Como en este caso me falta la C, que es la hipotenusa, voy a utilizar la primera expresión, así es que me deshago de la segunda. Y vamos a sustituir los valores de A y B por los correspondientes que nos indica la figura. En este caso la A vale 5 y la B vale 2. 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, a todo esto le vamos a sacar raíz. Si realizamos las operaciones, 5 al cuadrado son 25, 2 al cuadrado son 4, y entonces nos va a quedar la raíz cuadrada de 25 más 4. En una calculadora, con apoyo de ella, ubicamos ahí la raíz de 29 y nos va a dar como resultado 5.38 metros. Ya tenemos la medida de la escalera. La escalera mide 5.38 metros. Es su longitud. Vamos a ver un ejemplo más. Este ejemplo está un poquito más complicado, pero bueno, al fin el uso del teorema es el mismo. Vamos a calcular la altura de un trapecio isósceles que tiene las medidas que se muestran en la figura. Aquí tenemos el trapecio isósceles, cuyas bases mayor y menor miden 30 y 20 metros, y uno de sus lados semejantes mide 13 metros. La pregunta es cuánto mide la altura, que es esta que está aquí. Bueno, primero que nada vamos a identificar el triángulo en el cual vamos a trabajar. Aquí lo estoy coloreando en rojo y lo vamos a separar de la figura. Ubicamos las medidas que ya conocemos, que son 13 metros y la altura que es X. La tercer medida que necesitamos para poder encontrar el valor de X, la vamos a determinar de acuerdo a los datos que nos da la figura. Observemos. La altura del rectángulo que acabo de trazar en la figura es de 20 metros. ¿Sí? Porque es la misma que en la base. Y cada una de las dos partes laterales que quedan al lado de este rectángulo va a medir 5 metros, puesto que son iguales. Entonces, la medida que estábamos buscando es de 5 metros. Ya tenemos ubicados nuestros valores. Vamos a ponerle nombre a cada uno de los lados. La hipotenusa es la medida de 13 metros, le voy a poner C.
A los 5 metros vamos a ponerle B porque es uno de los catetos y la X sería el segundo cateto, que sería la A. Bueno, sabemos que tenemos dos posibles expresiones para poder utilizar, pero como en este caso lo que me falta es la A, que es un cateto, entonces voy a desechar la primera y me quedo con la segunda expresión. Sustituimos los valores de C y B, nos queda A es igual a raíz de 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 13 al cuadrado son 169, 5 al cuadrado son 25, entonces realizamos nuestras operaciones, nos va a quedar 169 menos 25, son 144, sacamos la raíz de 144 y nos va a salir a 12. 12 metros es la medida de